adquirir vía arrendamiento más, bajo la figura de arrendamiento más vehículos para el control ciudadano, que es parte de la estrategia que tienen a través del famoso renting. Entonces, hay una estrategia, lo que se está haciendo es adecuando a estas nuevas circunstancias que se presentan y que obviamente van camino a erradicar o a disminuir las estadísticas del delito en la capital de la República y en algunas zonas del país, ¿no? ¿Está la idea de las facultades legislativas, la solicitud de facultades? No. Lo que hemos dado son decretos de urgencia. Lo de las facultades legislativas todavía es que nos dio el Congreso para regular la justicia militar, el procedimiento de la justicia militar y algunos casos de normas penitenciarias en esa materia todavía se está trabajando, todavía no se ha presentado y eso lo va a hacer el ministro de Justicia, ¿no? Doctor Velázquez, buenas tardes. Yo quisiera pedirle su opinión sobre unas declaraciones que ha formulado hoy día el señor Alejandro Toledo desde Estados Unidos a un medio televisivo en el cual acusa al gobierno de armar una cortina de humo con acusaciones respecto a facilidades que en su gestión se habrían brindado para la excarcelación de subversivos con el fin de tapar actos de corrupción como el caso de los petroaudios. Y en segundo lugar, ha reconocido también que en su momento él recibió, o su gobierno recibió presiones de Estados Unidos para liberar a Lori Berenson cuando se negociaba en ese entonces el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Bueno, en primer lugar, que el país se tome su juicio, que el expresidente Toledo diga ahora, y no lo dijo en su momento, que había sido presionado. Lo diga ahora y no lo diga cuando él fue objeto de esa presión. Me parece poco serio que un expresidente diga ahora lo que no pudo decir en su momento cuando estaba al frente de la función. Y en segundo lugar, decimos una cosa que es verdad. En el gobierno pasado del doctor Toledo, el Estado peruano se allanó a las demandas que los familiares de los terroristas hicieron al Perú, se allanó. No solamente se allanaron en los hechos, sino también se allanaron en las reparaciones económicas, por eso hemos tenido que pagar estas cantidades insultantes a la democracia y al país, porque en el gobierno pasado, los procuradores de ese entonces, autorizados por el gobierno, se allanaron, ni siquiera contestaron, ni siquiera se allanaron parcialmente a los hechos, sino a las reparaciones económicas que nos hubieran evitado estos pagos indebidos, injustos. Pero bueno, es una opinión política y creo que la historia juzgará a cada uno de los gobernantes. Nosotros podemos decir sí, que es en este gobierno donde hemos reforzado con la constitución de la Procuraduría Supranacional mecanismos de defensa legítima y eficaz de los intereses del Estado. Por eso es esta norma que el día de hoy la ha sustentado el ministro de Justicia y que se ha aprobado para poner a buen recaudo, porque los terroristas en forma voluntaria y cognitivamente ellos no creen en la democracia, atentaron contra la democracia, porque la democracia les tiene que pagar reparaciones. Entonces, yo creo que se ha logrado el objetivo de impedir que estos señores se salgan con la suya, ¿no? Premier, muy buenas tardes. Respecto a las opiniones del canciller García Belaúnde sobre la posición peruana en el respaldo a Brasil o a UNASUR frente a este conflicto que se ha generado entre Venezuela y Colombia. Me parece muy democrática y muy solidaria la posición del Estado expresada a través de Cancillería. En primer lugar, hacemos votos porque la hermana República de Colombia y Venezuela puedan resolver sus asuntos pendientes. A América Latina de verdad no le conviene, a toda América Latina no le conviene este tipo de hechos, de ruptura de relaciones. Y por eso me parece muy bien que el canciller haya planteado de que estamos dispuestos a intermediar para resolver este diferendo. No podemos atizar de ninguna manera una confrontación que lo único que hace es generar un clima de violencia entre dos países hermanos. Colombia y Venezuela se necesitan recíprocamente, no solamente a nivel de las exportaciones que hace Colombia a Venezuela, sino también de la fluida actividad económica y social y política que tienen. Por eso es que es muy prudente y muy razonable la posición que ha tomado Cancillería con relación a este
conflicto que hay entre Colombia y Venezuela. Premier, a pocos días justamente de 28 de julio se ha tenido definido si se está ratificando todos los titulares en las carteras respectivas. Hay algunos comentarios incluso del Congreso en la salida de algunos ministros, como el caso del ministro del Interior por los hechos ocurridos en Ancash. ¿Han definido alguna posición? No, yo estoy en condiciones de decirle que no hemos conversado con el presidente nada sobre la remoción de uno o parte del gabinete o el gabinete en su totalidad. Él tiene, por mandato de la Constitución, la discrecionalidad de poder hacer los reajustes parciales o totales cuando lo considere conveniente. Por lo pronto, los ministros actuales nos preparamos el día de mañana a salir. Nidia va a estar en los distritos de Lima, viendo lo de las heladas. Yo voy a viajar al BRAE y el ministro de Agricultura estará por Cajamarca. Entonces, estamos trabajando y esperando el 28 de julio que el país se informe acerca del mensaje presidencial, de la tarea del gobierno y de los compromisos que asumimos, ¿no? Y en su momento el presidente tomará su decisión. Premier, el congresista Meckler hace algunas horas mencionó una lista con 5 casos de personas indemnizadas por recomendación o sentencia de la Corte, pero no tiene la certeza si eso se pagó en el gobierno anterior o en su gobierno. ¿Usted como representante del Ejecutivo está en condiciones de desmentir o asegurar que no se ha pagado en su gobierno a estos casos, a estas personas? Lo que se ha cuestionado a raíz de mi posición es que no se cumplan las sentencias de la Corte. Yo no tengo la información exacta, pero si se ha pagado algo es por decisiones que ha tomado la Corte Interamericana en procesos llevados a cabo en el gobierno anterior. De estos nuevos, de los de ahora, a través de esta norma que hemos dado, en la práctica los terroristas no cobrarán un centavo al país. Entonces, si no estoy en condiciones de confirmarle o no, pero si se ha hecho algún pago, tiene que ser producto de una sentencia que ha sido dictada en el gobierno pasado, Y como muchos han sostenido que las decisiones de la Corte Interamericana se deben honrar, se deben cumplir, entonces puede haber esa posibilidad. La verdad no estoy en condiciones de decirle si se ha pagado, pero en procesos que nos hayan vencido en este gobierno, de ninguna manera.